Damos la bienvenida a Argentina, quien participará por primera vez de un mundial. Siempre procuraron contar la historia del fútbol masculino y al fútbol femenino lo soslayaron y lo ignoraron. No me voy a morir sin conocer al menos una jugadora que me cuente la historia de ese mundial. Fuimos de cara dura, como quien dice, ¿viste? No le comentaba a mi mamá ni a mis hermanos en ese momento. Se enteraron cuando estaba en México, que estaba jugando al fútbol y en la selección. México 71 es una película documental que narra una historia épica de unas mundialistas argentinas que fueron a jugar el Mundial de México en el año 1971. Es un proyecto que surgió hace unos años, que viene a reivindicar la historia del fútbol femenino, porque como siempre digo, el fútbol femenino no está de moda, sino que tiene una historia que desde hace muchos años, allá en México, durante el Mundial, fue un evento que se cubrió mucho por la prensa, que tuvo muchísimos fans, que los estadios se llenaban con más de 100.000 personas y que acá nadie se enteró nada. De hecho, el único recorte de diario que salió acá fue uno que se titulaba "El fútbol no es para chuchis". Fue lo único que existía acá. Entonces, México 71 viene a visibilizar esa historia que tanto la sociedad y los medios decidieron tapar por ser mujeres que juegan al fútbol. La idea de hacer la peli surge en el año 2020, durante la pandemia, a través de mi socio en la productora, que es Jorge Leandro Colás. Me comenta un corto que está buenísimo, dirigido por Carolina Gil Solari, que narra un poco la historia de las mundialistas. En el año 2019 empezó toda una movilización y una lucha por un fútbol femenino profesional, y en esa lucha había varias charlas, encuentros con distintas jugadoras, y en una de estas conozco la historia de México 71, conozco a varias protagonistas de esta selección. Yo soy estudiante de la carrera de Diseño, Imagen y Sonido de la UBA, y en uno de los tantos trabajos que tuve que hacer realicé un corto que se llama Próceres, que cuenta esta historia de manera completamente resumida. Se visibilizó un montón ese corto, ganó muchos premios y llegó por suerte a Salamanca Cine, y ahí me conoció Caro Fernández, que es la otra directora, y decidió darme el apoyo para poder hacer visible esta historia y que sea contarla bien, contarla más larga, con todos los detalles. Nosotros en la productora trabajamos muchísimo con fútbol en general masculino, hicimos 2 largos. Lo que más me atrajo de la historia fue la hazaña épica, porque en ese momento eran un grupo de jugadoras totalmente marginales que jugaban en los pocos clubes que tenían fútbol femenino. Y a mí me parecía, cuando me contó la historia, dije, wow. Así que también me interrogó a mí como persona y como mujer, y bueno, y ahí la conocí a Caro y empezamos inmediatamente a trabajar. El proyecto nos llevó a desarrollarlo, grabarlo y editarlo y terminarlo prácticamente 3 años. Durante 3 años hicimos todos los procesos. No sabíamos si se iba a poder o no, bueno, porque pandemia era toda incertidumbre. Así que bueno, aprovechamos que estábamos en casa, le metimos al guión y arrancó ahí en el 2020, y este año es que terminamos con todo el montaje. México 71 es una película documental que tiene una estructura de narración clásica con entrevistas, las protagonistas, las mundialistas, y a su vez tiene una persona que también es futbolista, que es Luqui Sandoval, que es la que años después revisionó la historia y la sacó a la luz. Tiene archivo, que fue muy difícil conseguir. Si bien allá en México se difundió un montón, fue un mundial muy famoso, un mundial televisado, a color, todo. Era muy difícil conseguir el archivo, también por temas económicos, pero pudimos conseguir por suerte bastante, mucho más gráfico que en video. Así que está compuesto así: entrevistas, archivo y entrevistas a personas del fútbol femenino actual, como Ángela Lerena o Maca Sánchez. Esta película no hubiera sido posible sin Carolina Gil Solari, que es una experta en fútbol femenino. Yo la verdad es que no lo soy, y que conoce muy bien a jugadoras de todas las épocas, dirigentes y todo el ecosistema que atraviesa el fútbol femenino. Y ella se ocupó más, obviamente, del guión y la investigación, el contacto con las mundialistas, las entrevistas, y yo me ocupé más por ahí de la parte técnica y la parte de postproducción. Me gustaría que se conozca esta historia, que la gente vaya al cine. Si bien con el fútbol femenino recién ahora estamos empezando a ocupar pantallas en televisión, tenemos que empezar a ocuparlas en el cine también. Es una película muy alegre, muy arriba, pasa volando. Las pocas personas que la vieron les encantaron, porque cuenta la historia de un mundial, así como vivimos el mundial del año pasado. Bueno, un mundial en 1971 totalmente épico y totalmente una hazaña que hicieron estas jugadoras. El fútbol femenino actual creció muchísimo, se está haciendo un gran
trabajo de inferiores, que hoy en día cualquier nena que tiene 3, 4 años encuentra un club para ir a jugar al fútbol de forma muy sencilla. Así que creo que creció un montón en cuanto a la difusión también, pero obviamente todavía sigue faltando y creo que de acá a unos 10 años vamos a tener unas grandes jugadoras y que nos van a representar seguro en muchos mundiales. Y creo que esta es una de las pocas películas que pone al fútbol femenino en una pantalla grande. Invitar a todos a que vengan al cine a conocer esta historia y a disfrutar de una película. Me parece que está bueno porque se llega a un montón de lugares con las plataformas de streaming, pero también creo que ir a ver una peli al cine es completamente distinta, la atención que uno le pone a la película es otra. Entonces es muy importante ir al cine, también por un tema de producción, que necesitamos que la gente vaya al cine, que la gente compre entradas para poder sostener también todas estas películas que son quizás más del palo independiente, tienen el apoyo del Inca, entonces es muy importante también que la gente vaya al cine porque es apoyar al cine argentino sobre todo. Me parece importantísimo que existan las plataformas en streaming. Yo misma veo mucho cine en streaming, pero también veo muchísimo más cine en el cine. La experiencia colectiva de estar con un montón de desconocidos, que se apague la luz y ver todos al mismo tiempo la misma película en la misma pantalla de 7 metros, creo que es incomparable. O sea, creo que pueden coexistir el cine y las plataformas.